Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a seguir estudiando los fundamentos de la fe cristiana. Y en el mensaje anterior aprendimos que es importante leer y estudiar la Biblia. Y en el mensaje del día de hoy vamos a ver algunos de los atributos de Dios. Y antes de empezar vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en este estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos permites. Gracias por esta oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas a través de ella, Señor, para que no nada más aprendamos las grandes verdades que hay en tu palabra, sino que además las podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esto y ponemos todo en tus manos. Amén. Vamos a empezar este mensaje del día de hoy reconociendo que el conocimiento más importante que podemos tener en nuestra vida es conocer a Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es entendimiento. Y nuestro Señor Jesucristo también dijo en su oración sumo sacerdotal que encontramos ahí en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, que fue enviado para darnos vida eterna, como vemos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, el rey David, que no siempre fue muy sabio, le dio un gran consejo a su hijo, al rey Salomón, que fue el rey más sabio que haya existido. Y le dijo que buscara a Dios de corazón y con toda su mente. Y en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 3:18, ya no tenemos esta misma idea, pero ya no lo tenemos a manera de consejo, ahora es un mandato. Dice 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no nada más tenemos este mandato en el Nuevo Testamento, también tenemos las consecuencias de no obedecer este mandato, de no conocer a Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 nos dice, el Señor vendrá en llama de fuego, es decir, en juicio, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos resumir el tema que vamos a estar viendo el día de hoy en 2 puntos. El primero es que el conocimiento más importante de nuestra vida, el conocimiento más importante que podemos conseguir es conocer a Dios. Y el segundo es que, además de que ese es el conocimiento más importante, Dios quiere que lo conozcamos y por eso nos dejó la Biblia, nos dejó su mensaje completo que ahora tenemos en la Biblia para que lo podamos conocer. Y tenemos que conocer a Dios porque, como veíamos en la sesión anterior, si no conocemos la Biblia, vamos a estar pensando que servimos a Dios y que lo estamos adorando y en lugar de eso podríamos estarlo ofendiendo. Y no tendremos excusa porque Dios ya nos dejó su palabra completa por escrito para que nosotros le podamos conocer y le podamos adorar como Él quiere ser adorado. En Oseas capítulo 6, el pueblo de Dios estaba cumpliendo con la ley sacrificial, estaba ofreciendo sus sacrificios, pero ya nada más era una tradición. Ellos no conocían a Dios y no conocían su palabra. Y por eso Dios les dice en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y esto nos enseña que Dios no quiere cosas externas, Él quiere que lo conozcamos de corazón. Y en el libro de Ezequiel seguimos viendo que Dios quiere que lo conozcamos. Y encontramos muchas veces en el libro la frase, y sabrán que yo soy
Jehová. Y esto nos enseña la insistencia de Dios en que lo conozcamos y en que lo busquemos. Y en la vida, por ejemplo, buscamos muchas cosas. Buscamos una carrera, buscamos tener un buen trabajo, buscamos tener también algún pasatiempo, buscamos una esposa, buscamos una casa, buscamos el sustento, procuramos la salud, y todo eso es importante, pero lo más importante de todo es buscar y conocer a Dios. Y Dios nos dejó su palabra para enseñarnos lo que Él quiere que conozcamos. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Quiere decir que hay cosas que Dios no ha querido revelarnos, pero todo lo que Dios quiere que conozcamos lo tenemos en la Biblia. Y por eso no necesitamos revelaciones extrabíblicas o falsas visiones, porque Dios ya habló por los profetas y lo tenemos en la Biblia, y también ya habló por medio de su Hijo Jesucristo y también lo tenemos en la Biblia. El mensaje de Dios está completo en la Biblia. Dice Jeremías 29:13, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Y Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5 dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, podemos conocer a Dios y además Dios se presenta en la Biblia por medio de atributos. Y en la Biblia aprendemos que Dios es infinito, que no tiene principio ni final. Y entonces sus atributos también son infinitos y nunca podríamos conocerlos todos. Pero los atributos que Dios quiso que conozcamos de Él, los tenemos en la Biblia. Y vamos a mencionar el día de hoy algunos de los atributos de Dios de manera muy general. Y luego nos vamos a concentrar en esta sesión en dos atributos de Dios, que serían la omnisciencia de Dios y la santidad de Dios. Entonces, primero vamos a ver los que vamos a ver el día de hoy muy general. Nada más los vamos a mencionar. Y luego ya nos concentramos en los dos que vamos a estar estudiando. Entonces, primero, sabemos que Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia. Dice el Salmo 102:27, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. También sabemos por la Biblia que Dios es omnipotente, Dios omnipresente, Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dice el Salmo 139, versículos 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. También sabemos que Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiera y nadie puede detenerlo, ni nadie puede reclamarle, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué no hiciste aquello? Dice Génesis 35:11, yo soy el Dios omnipotente. Ahora, en esta sesión nos vamos a concentrar en dos atributos de Dios y vamos a empezar con el atributo de la omnisciencia. Dios es omnisciente, que quiere decir que Dios conoce todas las cosas, Dios conoce todo. El Salmo 147:5 nos dice que su entendimiento es infinito. Y 1 Timoteo 1:17 nos dice al único y sabio Dios. Y Judas 25 nos dice otra vez al único y sabio Dios. Y Romanos 16:27 lo repite nuevamente al único y sabio Dios. Porque Dios conoce todo lo que se puede conocer y también conoce todo lo que no se puede conocer. Y este no es un juego de palabras nada más por ahí para que se nos quede grabado. Este es la verdad. Dios conoce todo lo que se puede conocer y conoce todo lo que no se puede conocer. Y vamos a ver un ejemplo para aclarar
este punto. Por ejemplo, los ángeles conocen muchas cosas y nosotros conocemos un poco menos que ellos, pero ni ellos ni nosotros conocen tanto como Dios conoce, porque la sabiduría de Dios es infinita y nadie conoce todo lo que Dios conoce. Dios no tiene nada que aprender de nosotros y a veces se nos olvida eso. Por ejemplo, cuando oramos y le decimos, Dios, quiero platicarte este problema, Dios no dice, híjole, qué bueno que me avisaste, déjame lo anoto aquí porque no estaba enterado de eso. No, Dios ya lo sabía y de hecho Él sabe cómo va a terminar esa situación, pero a Dios le agrada que confiemos en Él y que vengamos en oración a Él dependiendo totalmente de Él. A Dios le agrada que oremos y que clamemos con fe, creyendo que Él tiene todo el poder y toda la autoridad para intervenir en cualquier situación que estemos viviendo y que también a Dios le agrada que confiemos en su soberanía, que confiemos que su plan es mucho mejor del plan que nosotros creemos que es el correcto. Pero no hay sorpresas para Dios. No hay nada que Dios no sabía y que nosotros le estemos enseñando, o no hay nada que Dios no sabía y nosotros le estamos trayendo esta nueva información. Isaías 40:13 nos dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y Romanos 11:34 nos dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Y la realidad es que nadie podría enseñarle algo a Dios. Y nadie tampoco tendría la autoridad para darle consejos a Dios porque Dios conoce todo. Y eso es muy impresionante porque a pesar de que Dios conoce todo, todavía estamos aquí respirando y existiendo. Y aunque Dios es santo y odia el pecado y conoce nuestro pecado desde antes de nacer, como vemos en Isaías 48:8, que dice, sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Y aún con este conocimiento pleno y completo que Dios tiene de nosotros, aún así Dios decidió amarnos. Ahora, si Dios es santo, y lo es, y si Dios odia el pecado, y así es, entonces, ¿cómo puede amarnos? Bueno, Isaías 48:9-11 dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Es decir, Dios conoce lo que somos, pero por amor de su nombre y para alabanza suya, envió a su Hijo para salvarnos, como leemos en Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios nos conoce tan bien que aún Él sabe cuántos cabellos tenemos y no quiere decir que Él está ahí contándolos, sino que es una verdad, es un ejemplo de que algo tan insignificante como eso Dios lo conoce porque Dios conoce todas las cosas, todo el conocimiento está en Él. Apocalipsis 2:23 nos dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y el Salmo 139:12 dice, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Y el Salmo 139:4 nos dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la conoces. Y Isaías 66:18 dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Ahora, la omnisciencia es verdad de Dios Padre, pero también de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 2:23-25 dice la palabra de Dios, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía, pero Jesús mismo no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Y también,
Cuando Nicodemo se le acercó a nuestro Señor Jesucristo y le hizo algunas preguntas con su boca, nuestro Señor Jesús le contestó las preguntas que había en su mente y que Nicodemo no se atrevió a preguntarle. Porque no hay ningún lugar donde podamos hacer algo o pensar algo sin que Dios lo conozca. Dios conoce todo de nosotros y también Dios conoce nuestras fallas y nuestras debilidades. Y en 1 Corintios capítulo 1 vemos cómo Dios eligió a hombres débiles, a los que no eran poderosos, a los que no eran inteligentes, y los hizo su pueblo para confundir y para humillar a los poderosos. Y después en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios toma y usa a la iglesia y lo hace también para que los ángeles puedan ver su sabiduría, como leemos en Efesios 3, versículo 10. Y qué bueno que Dios conoce todo, porque esa es nuestra esperanza y es nuestra confianza, porque nosotros no somos importantes en nuestro país, ni en nuestra ciudad, ni en nuestro trabajo, y a veces ni siquiera somos importantes en nuestra casa. Pero por eso es bueno que Dios conoce todo, porque aunque nadie más nos conozca, Dios sí nos conoce. Malaquías 3:16 dice: y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito un libro como recordatorio delante de él para los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. Entonces, Dios sabe si creemos en Cristo, porque la fe en Cristo es un regalo que Él da y lo da soberanamente. Y Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que Dios conoce si nuestro nombre está en su libro, porque Él lo escribió desde antes de la fundación del mundo. Y además, Dios conoce nuestras pruebas y conoce nuestra ansiedad y conoce lo que nos hace llorar, lo que nos hace sufrir, lo que nos preocupa. Y también conoce nuestras necesidades. Dice en Mateo 6:25, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Entonces, nuestra seguridad y nuestra confianza y nuestra provisión están en saber que Dios conoce todo y que todo lo que estamos viviendo fue diseñado por Dios y está bajo su control. Todo lo que vivimos, todo lo que nos está pasando, sean situaciones agradables, situaciones desagradables, todo está bajo la omnisciencia y la sabiduría infinitas de Dios. Cuando éramos niños y empezábamos a ir a la escuela, nuestros papás nos decían: mira, yo no voy a estar ahí en la escuela viendo a ver qué haces, pero Dios te va a estar viendo todo el tiempo, porque Dios siempre ve todo, ¿verdad? Y de niño ese era un problema, porque no podíamos hacer ninguna travesura, no podíamos hacer nada malo, porque Dios veía todo lo que hacemos. Y claro que eso es cierto, eso es completamente cierto. Pero ahora sabemos que la omnisciencia de Dios no es un problema, que Dios vea todo lo que hacemos no es un problema, al contrario, es nuestra seguridad y es nuestra esperanza.
Porque incluso el apóstol Pedro se tuvo que refugiar en la omnisciencia de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le tuvo que decir: Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. ¿Y por qué le contestó eso Pedro? Bueno, porque no era evidente. Es como si Pedro le estuviera diciendo: Señor, te negué 3 veces y abandoné el ministerio, pero aunque no es para nada evidente que te amo, tú que sabes todas las cosas, sabes que te amo. Y muchas veces nuestra vida es así, porque no es para nada evidente que amamos a Dios, pero Dios, que sabe todas las cosas, sabe que lo amamos. Ahora, la omnisciencia de Dios no nada más nos da seguridad, también nos ayuda en nuestra corrección, porque ¿qué cosas haríamos si nosotros pensáramos que Dios nunca se va a enterar, que hay ciertas cosas o ciertos lugares donde podemos hacer o decir o pensar cosas que van a estar fuera del conocimiento de Dios? Bueno, pues tal vez tomaríamos ventaja de algún negocio, tal vez robaríamos, tomaríamos algo que no es nuestro y que, entre comillas, necesitamos. Tal vez dejaríamos de pagar nuestros impuestos o haríamos trampa para no pagar lo que nos corresponde. Tal vez engañaríamos a nuestra esposa o lastimaríamos a alguien, nos vengaríamos o seríamos crueles o injustos con los demás o veríamos cosas que no nos convienen. Miren, cuando los que somos maestros nos salimos del salón porque vamos a entregar alguna documentación o porque nos llaman para una comisión o tenemos que ir a entregar algo relacionado con nuestro trabajo, los alumnos aprovechan para hacer las cosas que no deberían de estar haciendo. Los alumnos aprovechan y hacen las cosas que cuando su maestro estamos frente a ellos no harían. Bueno, pues afortunadamente para nosotros Dios nunca se sale del salón. Dios es omnisciente y siempre conoce todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, incluso antes de que lo hagamos. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Y primera a los Corintios capítulo 4 versículo 5 nos dice: quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones, entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. Entonces, gracias a Dios que sabemos que Dios conoce todo, porque eso nos frena de hacer muchas cosas. Y a Dios no lo vamos a engañar con nuestra apariencia, porque Dios ve el corazón y un día va a juzgar de acuerdo a todas las cosas que hayamos hecho. Dice en Romanos 2:2, Dios juzgará según la verdad. Y Jeremías 16:17, sus iniquidades no están escondidas de mis ojos. Y primera de Samuel 16:7 dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Es decir, nadie puede engañar a Dios. Él sabe. Si nuestra religión, si nuestro iglesianismo es lo único que tenemos, Él sabe si nuestras buenas obras es lo único en lo que confiamos, o Él sabe si verdaderamente nuestro nombre está escrito en su libro y si verdaderamente nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bueno, creo que nos extendimos un poco en este atributo, pero vamos a ver ya nada más para terminar el atributo de la santidad de Dios. La Biblia nos dice que Dios es santo. En Éxodo capítulo 15, versículo 11 nos dice: ¿quién como tú, magnífico en santidad? Y Job 6:10 lo llama el santo. Y Apocalipsis 4:8, el canto es santo, santo, santo. Y en Isaías 6:3 los ángeles también cantan: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y ahí en Isaías capítulo 6 es uno de los capítulos donde vemos con mayor claridad en la Biblia la santidad de Dios. Dice Isaías 6: en el año en que murió el rey Usías,
Yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y vi a Jehová y clamé: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. Y cuando el profeta Isaías vio la santidad de Dios, él quedó completamente aplastado. Y es que no podemos entender nuestro pecado hasta que no vemos y no conocemos la santidad de Dios, y tampoco podemos conocer la santidad de Dios hasta que vemos nuestro pecado tal como es. Por ejemplo, cuando los ángeles pecaron, Dios inmediatamente los expulsó de su presencia y preparó un lugar para ellos separado de Dios, porque Dios es santo y esa es la condición para que cualquiera esté en su presencia. Bueno, pero nosotros no somos santos porque incluso desde el nacimiento nacemos en pecado. Entonces, ¿cómo podríamos estar en la presencia de Dios? Bueno, a través de su Hijo Jesucristo. Y 1 Corintios 6:11 nos dice que después de haber creído en Cristo, entonces nosotros somos diferentes. Dice, y esto eran, es decir, algunos eran pecadores, algunos eran adúlteros, algunos eran ladrones, algunos eran fornicarios, toda la lista de pecados. Dice, pero ya han sido lavados, ya son santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, si conocemos a Dios y creemos en su Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces ya somos santificados, ya somos justificados. Ahora, una de las formas en donde también vemos la santidad de Dios es en su odio hacia el pecado. En Amós capítulo 5 versículos 21 al 23 tenemos un mensaje de Dios para su pueblo y el mensaje es bastante fuerte. Dios les dice: odio, desprecio tus días festivos, no me deleitaré en tus asambleas solemnes, aunque me ofrezcas holocaustos y ofrendas de alimento no las aceptaré, ni consideraré las ofrendas de paz de tus animales engordados. Quita de mí el ruido de tus canciones, no oiré la melodía de tus arpas. Es decir, Dios odia, Dios desprecia, Dios odia todo lo que viene de corazones con pecado. Todo lo que viene con una actitud incorrecta, Dios lo odia, Dios lo desprecia. Entonces, vemos la santidad de Dios en su odio hacia el pecado, pero también vemos la santidad de Dios en su amor, porque Él nos amó aun cuando todavía nosotros éramos pecadores. ¿Y cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos entender que Dios nos amó cuando al mismo tiempo Él es santo y Él odia el pecado? Bueno, podríamos tomar como ejemplo la enfermedad del cáncer, ¿verdad? Una persona con esa enfermedad amaría su cuerpo, pero odiaría el cáncer y haría todo lo posible por cuidar del cuerpo que ama, pero al mismo tiempo haría todo lo posible por exterminar el cáncer que odia. Entonces, Dios nos ama, pero nunca va a amar el pecado. Él nunca va a querer que nos enredemos en el pecado como para que tengamos un testimonio impactante, ¿verdad? Él nunca va a querer que eso pase. Dios nos rescata de donde estemos, del pecado donde estemos metidos, por más profundo y malo que sea, nos rescata de ahí, pero Dios nunca va a tentar a nadie a pecar, como leemos en Santiago 1, versículos 13 y 14, que Dios no tienta a nadie. Ahora, otro lugar donde vemos la santidad de Dios es en la ley moral. Y aunque el hombre ha hecho su propia ley moral y ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno, la realidad es que la ley moral de Dios está vigente y Dios no le ha hecho ningún cambio. Dice Romanos 7:12, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora,
También vemos la santidad de Dios en la ley sacrificial. Esta ley sí ya no está vigente, ya fue abolida, ya fue cumplida, porque Cristo fue el sacrificio perfecto y una vez y para siempre fue suficiente su sacrificio. Pero en aquel tiempo, cada vez que se hacía un sacrificio y cada vez que tenían que matar a ese animal y veían ahí toda esa suciedad, toda la sangre, las vísceras, todo ese mal olor, eso les hacía entender y era muy gráfico para ellos, era muy visible para ellos toda esa mortandad y toda esa suciedad que era por causa del pecado. Ahora, también podemos ver la santidad de Dios en su juicio contra el pecado. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 y 12 dice que nuestro Señor Jesús viene en llama de fuego, vengándose de los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Y también de una mejor manera, de una manera más clara y más perfecta, podemos ver la santidad de Dios en la cruz. Dios es tan santo que Él mismo pagó en su Hijo unigénito el castigo del pecado para satisfacer y cumplir su propia santidad. Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Es decir, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es tan perfecto y tan suficiente que una sola vez fue presentado y es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer la santidad de Dios? ¿Por qué es importante que este tema lo estemos viendo? ¿Por qué es importante que conozcamos la santidad de Dios y qué implica la santidad de Dios? Bueno, primero es importante porque nos sirve para conocer que Dios quiere que estemos en su presencia y que para eso nos regala la santidad por medio de su Hijo Jesucristo. Pero también conocer la santidad de Dios nos ayuda a entender que si no aceptamos ese regalo que Dios nos da en Cristo Jesús de ser justificados y de ser santificados, entonces otro atributo de Dios entra en aplicación, que es la justicia de Dios. Es decir, si no queremos nada con Dios, está bien. No vamos a recibir ninguna injusticia. No vamos a recibir nada que no merezcamos. Vamos a recibir la justicia de Dios. Vamos a recibir lo que nuestro pecado merece. Y Juan 3:18 nos lo aclara, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, pero si somos de los que sí hemos creído en Cristo, entonces, ¿cómo debe de ser nuestra vida? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 nos dice, como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Es decir, Dios quiere que nuestra vida coincida con la posición de santidad y de justificación que nos dio en Cristo, con la manera práctica con la que vivimos. Segunda Timoteo 2:19 nos dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y Mateo 16:24 nos dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Entonces, si vamos a creer en Jesús, Él nos da la orden de vivir como Él. Y en Cristo somos totalmente perdonados del pecado pasado, del pecado presente y del pecado futuro. Pero si seguimos cayendo en el pecado, si estamos practicando el pecado como si quisiéramos ser profesionales en ese pecado, aunque Cristo ya nos perdonó y su sacrificio es suficiente, vamos a sentirnos culpables todo el tiempo. Por eso, en lo que corresponde a nuestras decisiones, en lo que corresponde a nuestra capacidad de decidir, tenemos que encargarnos de nuestro pecado para que podamos venir delante de Dios sin sentirnos culpables, aunque Él ya nos perdonó. Y no quiere decir que nunca pequemos, eso es imposible. A veces simplemente recibimos algún trato injusto
y el orgullo que está en nosotros se desata, ¿verdad? Sentimos, yo no me merezco este trato, yo no merezco que me traten así. O sentimos envidia o enojo o codicia porque codiciamos lo que alguien más ha logrado. Entonces, es imposible que nunca pequemos. Todos los días caemos en pecado y a veces no es intencional. Por ejemplo, a veces nos tratan injustamente y algo dentro de nosotros se enciende, ¿verdad? Un enojo, una envidia, una codicia. Pero Dios no nos manda que nos indignemos cuando somos tratados injustamente. Dios nos manda todo lo contrario, nos manda que amemos a nuestros enemigos, nos manda que pongamos la otra mejilla, nos manda que aunque sea nuestro enemigo, si vemos que tiene alguna necesidad, le ayudemos, y nos manda que ayudemos a los que nos maldicen y a los que nos insultan. Entonces, todos los días caemos en pecado, sí, hasta sin darnos cuenta, pero no es lo normal en nuestra vida, no lo practicamos intencionalmente, porque lo que Dios quiere es que recibamos la posición de santidad que nos dio en Cristo, pero que también nuestra vida práctica, nuestra vida cotidiana, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, corresponda con esa posición de santidad que Él nos dio en su Hijo Jesucristo. Y también hay una realidad, la realidad de que si de verdad somos hijos de Dios, cuando nuestra práctica no corresponda con la posición de santidad que Él nos dio en Cristo, Dios nos va a corregir porque nos ama, como leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 10. Y ya para terminar, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe de ser nuestra acción frente a la realidad de la santidad perfecta y completa de Dios y de la posición de santidad que Dios nos ha dado, pero de la fragilidad de nuestra humanidad frente a esa santidad, de que todos los días cometemos pecados y fallamos y no vamos a lograr en este mundo alcanzar esa imagen perfecta que teníamos antes de la caída? Nos vamos a esforzar, sí, pero todos los días vamos a cometer pecados, todos los días vamos a caer en el pecado. No lo vamos a practicar, pero sí vamos a estar cayendo. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? ¿Qué debemos de hacer ante esta realidad? Bueno, los ejemplos que la Biblia nos da son, por ejemplo, el del profeta Isaías, que se sintió totalmente humillado por su pecado. Entonces, nuestro sentir, nuestra manera de acercarnos a Dios es en humildad, es en humillación, es en decirle, Señor, perdóname, no sé en qué momento pasó eso, no sé en qué momento dejé que esa ira, que ese enojo, que esa envidia se apoderara de la situación y de mi actuar. Perdóname. Es decir, esa situación, ese ejemplo que nos da Isaías de sentirse totalmente humillado por su pecado frente a la realidad de un Dios completamente santo. Pero también tenemos el ejemplo de David, que se sintió aplastado por su pecado y que oró pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole a Dios que, aunque David reconocía su humanidad, le decía a Dios, dame un corazón limpio, que te ame, que te honre a ti, que no esté batallando yo tanto, ayúdame, cambia y transforma mi corazón. Y esa puede ser también nuestra oración. Y Dios tiene poder y tiene autoridad para cambiar nuestro corazón y limpiarnos y hacer que nuestra vida cada día coincida más con la posición que Él nos dio de santidad en su Hijo Jesucristo. Y ya para terminar, quisiera que leyéramos esta oración que hizo el rey David y que tenemos en el Salmo 51. Leemos este salmo y terminamos nuestra sesión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que sigamos meditando en ella, Señor, a lo largo del día y que, Padre, estemos conscientes de tu omnisciencia, estemos conscientes de tu santidad. Padre, y que esa conciencia de quién eres tú y de lo que tú eres nos ayude a que nuestra vida sea transformada. Y así como el rey David te oró pidiendo un corazón limpio, Señor, y un espíritu recto, eso es lo mismo que nosotros te pedimos. Que tu palabra dé el fruto de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, y que transformes nuestro corazón y nuestra vida en una vida que te agrade a ti, que te glorifique a ti y que sea de testimonio para las demás personas, Señor, de que tú sigues transformando vidas y corazones y renovando, Señor, un espíritu recto dentro de cada persona que viene a ti contrito y humillado y aplastado por su pecado frente a la realidad de tu santidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.